Vamos con un concepto importante que es la composición de funciones. Vamos a considerar dos funciones para esto. Una g que va de x a y, otra f que va de y a z. La composición de funciones se va a denotar como f circulito g y se va a leer f compuesta con g o g seguida de f. Y se define como f seguida de g de x va a ser f de g de x. Es decir, tomo primero una, la evalúo en x y posteriormente la voy a evaluar en f. Y su dominio va a ser todos los x en el dominio de g, tales que los g de x se encuentran en el dominio de f. Entonces, pues estas funciones pues salen, ¿no? de problemas de aplicación. Por ejemplo, si yo tengo la longitud de una varilla de acero corrugado, depende de la temperatura T, o sea, L es una función de T, ¿no? Entonces la longitud va a depender de la temperatura. Ahora, pero a su vez, la temperatura T depende del tiempo. Esto es, T es una función de T minúscula, lo cual se expresa como f de t. Pues, ¿cómo lo expresamos? L, la longitud va a ser igual a g de t, pero g de t, a su vez, es f de t, del tiempo, T minúscula. Por lo cual, f seguida de g, pues va a expresar lo que es la longitud, porque va a depender tanto de una como la otra, y sus valores los va a tomar del tiempo. Entonces, pues estas composiciones, pues surgen precisamente de problemas como estos, ¿no? Donde no necesariamente puedo describir una función de una variable, sino que a su vez va a depender de otra función. ¿Y cómo vemos esto? Tenemos este espacio X que va hacia Y, nuestra función G. Y a su vez, G va a ir hacia este espacio Z a través de F. Y la nueva función que yo estoy describiendo, esta de acá, F seguida de G, pues va a ser una función que va así. G agarra los elementos de X y los manda a Y. Y F agarra los elementos de Y y los manda a Z. Entonces, F compuesta con G, pues los va a mandar de X a Z de la misma forma. Pero, bueno, para este caso, pues yo puedo poner acá R. Como sé que ahorita estoy trabajando con funciones reales, pues para darme una idea más clara, puedo poner aquí R. Pues las que vamos a utilizar son estas composiciones. Consideremos la función f de x igual a 1 sobre x menos 1. Y g va a ser igual a 2x menos 3. Ya tengo f y ya tengo g. ¿Quién es mi nueva función g seguida de f? Vamos a aplicar lo que es la definición aquí. Esto es f de g de x es igual a, aquí tengo f, entonces vamos a aplicarle donde está el x, pues voy a poner g de x, que en este caso es 2x menos 3 menos 1, que es igual a 2x menos 4 sobre 1. Esa es mi regla de correspondencia de g seguida de f. Ahora, ¿quién es f seguida de g? De x. Otra vez aplico acá.
pues es G de f de x, y esto es igual a G. Entonces, donde está el x, voy a sustituir todo mi f de x. 2 veces 1 sobre x menos 1 menos 3. O lo que es igual a 2 sobre x menos 1 menos 3. Ok. O bueno, pues si la quiero poner de una mejor forma, pues esto es 2 veces menos 3 por x menos 1, todo sobre x menos 1, que es igual a 2 menos 3x más 3 sobre x menos 1. Esto es igual a menos 3x. Bueno, vamos a ponerlo primero positivos. Esto es 5 menos 3x sobre x menos 1. Esta es mi nueva función. Mi nueva función f seguida de g. Y esta es mi nueva función g seguida de f. Entonces así se calculan. Primero fíjense cuál va primero, ¿no? Entonces, ¿en dónde vamos a sustituir? Es lo importante. Y ahora, vamos a calcular el dominio. El dominio de f, ¿quiénes son? Recuerden, pues de aquí se ve claramente quién es el dominio, ¿no? Todos los que tienen su f de x. ¿Quién es el único que no tiene? Pues el 1. Son todos los reales menos el 1. Y de acá, pues g claramente, pues son todos los reales. ¿Y quién me dice quién es el dominio de la composición? Pues el dominio de g seguido de f son todos los x en el dominio de g, que son todos los reales, tales que g de x, 2x menos 3, están en el dominio de f, que son todos los reales, menos el 1. Simplemente estoy sustituyendo, ¿no? Estoy interpretando. Ya tengo mis dos dominios. Pues aquí me dice que van a ser todos los x en el dominio de g, que son los reales, tales que g de x, lo pongo aquí, están en el dominio de f, que es este. Entonces, son todos los x que están en R, tales que 2x menos 3 está en R. Es decir, vamos a quitar el valor cuando esto de acá es 1, ¿no? Porque no lo estoy considerando acá. Entonces, cuando este vale 1, los x menos 3, cuando esto es igual a 1, porque dice, son todos los reales que están acá, o sea, que no pueden ser 1. Si lo puedo ver de esta forma. Entonces, esto es 2x es igual a 3 más 1. Esto es 4 sobre 2, 2, ¿no? Entonces, son todos los reales. Son todos los reales menos el 2. Entonces,
pues ya sé que estos son todos los reales, exceptuando el 2. Entonces, otra vez interpretación. Vamos a ver, primero a sustituir quiénes son, de quiénes estoy hablando. Los dominios de acá, ya los tengo. Y al final voy a encontrar que el dominio de mi nueva función de la composición es este, ¿no? Y G sobre F pues, se obtiene de manera similar, ¿no? Nada más que aquí sustituyan dominio de F y aquí dominio de G. Ok. Ahora, sé que yo tengo encontrar dos funciones F y G, tales que G seguido de F son igual a una función H, donde H está definida como H de X es igual a raíz de X menos 1. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Necesito yo dos funciones tales que al componerlas tenga yo esta regla de correspondencia. Entonces, ¿quiénes podrían ser? Si yo me considero, por ejemplo, f de x igual a raíz de x. Ok. Y una g de x tales que x sea igual a x menos 1. ¿Por qué? Porque la tengo así. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer acá? Pues al x, ¿qué le voy a hacer primero? Quitarle 1, ¿no? Así como operamos, entonces así me voy a fijar acá. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer al x? Le voy a quitar 1. Y posteriormente le voy a sacar raíz. Entonces, vamos a intentarle con g seguida f de x, ¿no? Hay que comprobarlo. Esto es f de g de x, que es igual a f de x menos 1. ¿Y qué le hace f al x menos 1? Pues le saca raíz. Ahora sí. Entonces, ¿qué le voy a hacer primero? Como me marca acá. Ah, pues quitarle el 1. Entonces, esta tiene que ser mi g. Primero vamos a hacerle eso. Entonces, el que opera primero es el que está a la derecha, ¿no? Porque es f y de g de x es lo que voy a hacer primero. Posteriormente hay que sacarle la raíz. Ah, bueno, pues no importa que tenga aquí, le voy a sacar raíz y ya me va a quedar esta h. Consideremos una función f que va de x a y. Vamos a llamarle inyectiva si para cada dos puntos en x se cumple alguna de las siguientes condiciones. Es decir, si yo tengo dos imágenes iguales, entonces deben de provenir de dos elementos iguales en x. Entonces, si las imágenes son iguales, tienen que ser las preimágenes iguales. Y vamos a decir que una f es sobreyectiva si se satisface al menos una de las siguientes condiciones, ¿no? Que para cada y, aquí en y, va a existir un x tal que f de x es igual a y. O lo que es lo mismo, si yo me doy un elemento en y, debe de provenir de algún x a través de f, ¿no? Entonces, yo me doy un elemento aquí en y, ese tiene que ser imagen de algún elemento de x. O lo que es lo mismo, la imagen de f, pues es todo y. Y vamos a decir que la función es biyectiva si es tanto inyectiva como sobreyectiva. Cuando les pidan probar que cuando una función es biyectiva, pues vamos a probar estas dos condiciones. Primero que es inyectiva y posteriormente que es sobreyectiva. Consideremos ahora la función f que va de 0 a infinito al 0, más infinito.
como f de x igual a raíz de x, ¿no? Una sencilla. Entonces, 1. F es inyectiva porque para cada x1, x2 en 0, más infinito, yo tengo que, si sus imágenes son iguales, entonces raíz de x1 es igual a raíz de x2, ¿no? Estoy aplicando f. Esto quiere decir raíz de x1 al cuadrado es igual a raíz de x2 al cuadrado. Pues, ¿pero qué es esto? Pues el valor absoluto de x1. Pero nuevamente, todos estos provienen de valores que están aquí, en 0, más infinito, porque pues, estos podrían ser menos x1 igual a menos x2, ¿no? O menos x, o x1 igual a menos x2, pero menos x2 no está acá. Entonces, todos estos van a estar aquí. Su dominio es de 0 a infinito. Eso quiere decir que queda una opción, que x1 sea igual a x2. Bueno, ya comprobamos que es inyectiva, porque nos tomamos dos imágenes iguales y resultó que sus preimágenes son iguales. Ok. F es sobreyectiva, ¿no? F es sobreyectiva porque la imagen de F es 0, más infinito. Entonces recuerden que Y es exactamente igual a la imagen F. Entonces este es mi conjunto Y, ¿no? Digámoslo así. Y pues todo Y va a ser igual a acá, porque todas las raíces van a caer acá. Todas las raíces que yo me tome de 0 más infinito vuelven a caer en 0 más infinito. Entonces, por lo tanto, F es biyectiva. A ver. Bueno, pues ya vemos este caso. Una cuando sucede otra cosa. Consideremos una F que va de los reales a menos infinito, 4 cerrado, definida como f de x igual a 4 menos x cuadrado. Entonces, esta, pues recuerden, es una parábola. ¿Cómo puedo darme cuenta de cómo es su gráfica? Pues tenemos la clásica, x cuadrada. Ok. Entonces, recuerden, cuando yo le sumo constantes, pues se puede ir tanto arriba como abajo. Y si yo le pongo el menos, esto es menos x cuadrada, pues se va a voltear, ¿no? Todos los valores que va a tomar van a ser negativos. Aquí en el eje de las y's. Entonces, todo va a estar por debajo de el eje x. Entonces, pero pues yo le sumo 4, pues, la va a subir hasta el 0,4. Esa va a ser su gráfica. Pero que, nótense acá, aquí intersecta al 2,0 y al menos 2,0. ¿Por qué? Porque pues 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. Entonces, pues tiene dos imágenes iguales, pero las preimágenes no son iguales porque 4 no es igual a menos 4. Entonces vamos a escribirlo. F no es inyectiva
¿Por qué menos 2 es distinto de 2 y f de menos 2 es igual a f de 2? Ajá. O sea, sus imágenes sí son iguales, pero pues no provienen de la misma preimagen, vienen de preimágenes distintas. F es sobreyectiva, ¿no? Porque todo su dominio lo va a mandar aquí, a menos infinito, 4. Ok. Entonces, C pues no es biyectiva, porque se deben de cumplir las dos. Basta que no se cumpla una, entonces no es biyectiva. Ok. Entonces, veamos, ¿cómo tenemos la que sí era biyectiva? Que era raíz de X. Es esta parte. Entonces recuerden, una forma de encontrar las que son inyectivas son cuando mi L de Y, mis líneas horizontales, cortan en un punto a mi gráfica. Entonces vamos a escribirlo para que lo tengan en cuenta. Una función inyectiva, bueno, aquí gráficamente, ¿no? Porque lo estamos considerando una vez que tenemos su gráfica. Se caracteriza por el hecho de que toda recta L de Y corta a la gráfica a lo más en un punto. Ajá. Entonces, pues así trazo mis L de Y. Entonces esta corta mi gráfica solo aquí. Y cualquiera que me trace la va a cortar en un punto. Pero por ejemplo, la que teníamos hace rato, mi L de Y, pues la está cortando en dos puntos. Aquí y acá, ¿no? En el caso de esta L de Y. Se van a dar cuenta, una vez que tengan la gráfica, que si la corta exactamente en un punto, la función va a ser inyectiva. Mis L de Y. Porque mis L de X de por sí la van a cortar en un punto, porque ya estoy hablando de funciones, ¿no? Esa es la principal característica de una función. Entonces, solo me basta checar gráficamente mi L de Y, que solo corta mi gráfica en un punto. Por ejemplo, pues la sencilla, ¿no? Y igual a X. Entonces, cualquier L de Y que yo me tome acá, la va a cortar exactamente en un punto. Que, por ejemplo, yo tengo X al cubo. Ajá. Esta no tengo ningún problema. Porque esta es una función que va de R a R, que puedo cortar tanto horizontal como verticalmente y solo va a cortar a mi gráfica en un punto, ¿no? Entonces, esta es una función que va de todos los reales a los reales, tales que es tanto inyectiva como sobreyectiva. Por ejemplo, valor absoluto de X, pues no es inyectiva, porque trazo una línea horizontal y voy a pegarle acá como acá. Una algebraica. X al cubo. Nuevamente, aunque se suba unidades o se haga para abajo, restándole unidades, sigue siendo biyectiva. Sencillo. Tengo mi F que va de los reales a el 0, más infinito. Sencillo, f de x
igual a x cuadrado. Entonces, como ya lo vimos, pues que es una parábola. Y claramente, pues no es inyectiva, ¿verdad? Porque corto acá y trazo esto. Y me cortan 2 puntos. Pero, si yo la defino así, si yo lo defino que sea de 0, más infinito, pues ya es una función inyectiva, porque solo me va a dar esta parte de acá. Entonces, digamos que cortamos esta parte. Entonces, los valores que voy a considerar solo son del 0 al infinito. Entonces, aquí sí, porque solo me quedaría esta parte, entonces trazo una recta y solo va a cortar la gráfica en un punto. Por eso es importante fijarse tanto en el dominio como en la imagen. Puedo yo ponerla de tal forma, hacerla biyectiva, que cumpla mis dos condiciones. Está definida así, f es biyectiva. Ok, ¿y por qué es importante conocer esto? Porque esto nos ayuda a comprender el concepto de función inversa. Entonces dice, consideremos una función biyectiva. Ya sé que es tanto inyectiva como sobreyectiva. Entonces la función inversa de f se va a definir como f a la menos 1 y su regla pues va a ser la siguiente. F a la menos 1 evaluado en y va a ser igual a x si f de x es igual a y. Con esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces recuerden, tengo aquí conjunto x y aquí el conjunto y. ¿No? Este es y este es x. ¿Qué es lo que hace f? Me manda un x aquí. F de x igual a y. ¿Y qué me va a hacer la inversa? Dice, pues si f de x es igual a y, pues yo te lo regreso, ¿no? Esto es lo que hace f a la menos 1. Es decir, véalo como la máquina que decíamos. Entonces, a mi máquina yo le meto x y me va a dar un y, un f de x. Y mi nueva máquina me dice, pues ahora lo que voy a hacer es dejártelo tal y como estaba. Entonces, me tomo el f de x y lo voy a regresar a x, a como era originalmente. Por ejemplo, vamos a ver cómo calcular una función inversa. Consideremos una función f que va de x a y y las funciones identidad. La función identidad simplemente lo que hace es al x te lo deja igual, ¿no? Es lo que me está diciendo aquí. Entonces, agarra un x, déjamelo exactamente como está. Aquí agarra un y, déjamelo exactamente como está. Entonces, tengo dos funciones identidades que van de x a x y una que va de y a y. Entonces, si existe f a la menos 1, entonces f seguida de f a la menos 1 va a ser mi identidad y f a la menos 1 seguida de f va a ser mi identidad en y. ¿Sí? Es lo que estábamos diciendo. Entonces, si aplico primero mi f de aquí, de mi conjunto x, a mi conjunto y, aplico f. Entonces aquí tengo mi y. Entonces, ahora a mi y, aplícale f a la menos 1. Y me va a regresar mi x, es decir, va a ser la función de identidad. Es como si no le hiciera nada.
¿no? Mi identidad es una función que no le hace nada. Porque estas pues son funciones, tiene que ser igual a una función. Por eso es lo que escribo acá. Entonces, f mi x, mándamelo acá y posteriormente regrésamelo. Pues es lo mismo que no le hubiera hecho nada, a fin de cuentas. Y si aplico primero una f de acá, en y, aplico f a la menos 1. Primero mándamelo acá. Ok. Ah, pues después con la f regrésamelo. Es nuevamente como si no le hubiese hecho nada. Ajá. Pero para eso necesito que las funciones sean biyectivas para no tener problema, ¿no? Con las imágenes, porque pueden dar a distintos, ¿no? Pueden dar otros valores. Entonces necesito que mi función sea biyectiva y así voy a poder hacer esto, ¿no? Es una función, aplícala, regrésala con la inversa, es como si no le hubiera hecho nada. Me regresa al original. Ahora, si existe G que va de Y a X, tal que F seguida de G es la identidad y G seguida de F es la identidad en Y, entonces G es la inversa de F, ¿no? Entonces, yo encuentro una función, ¿no? Yo encuentro una función. Yo tengo mi F de X. Entonces, yo encuentro una función que me cumpla esto. Y que también me cumpla esto. Quiere decir que G es la inversa de F. En pocas palabras, estoy diciendo que la inversa es única, ¿no? Entonces, si yo llego a encontrar una G que si de casualidad me está haciendo lo mismo, si yo aplico F, pero esta G me lo regresa exactamente al que era, es decir, cumple esta, y hace lo mismo con un elemento de acá. Aplico G y después F me lo regresa al mismo que tomé originalmente, eso quiere decir que esta tiene que ser la inversa de F. Entonces estoy diciendo en pocas palabras que la inversa es única. Ok. Ok. Entonces, vamos a probar que esta función, si esta función tiene inversa. ¿Qué necesito para que tenga inversa? Que sea una función biyectiva. Recuerden. Una función biyectiva para que tenga inversa. Entonces, pues vamos a ver si es biyectiva primero. Para eso hay que ver que sea inyectiva y sobreyectiva. Entonces, 1. F es inyectiva. Ok. Entonces me tomo X1 y X2 en R, tal que F de X1 es igual a F de X2. ¿Sí? Recuerden. Me voy a tomar dos, tales que sus imágenes son iguales, y voy a llegar a que las preimágenes son iguales. Entonces, esto quiere decir que X1 al cubo es igual a X2 al cubo. Entonces, raíz cúbica de X1 al cubo es igual a raíz cúbica de X2 al cubo. Cuando tengo X al cubo puedo quitarla con la raíz cúbica. Aquí no hay ningún problema de cómo son X1 y X2, si son positivos o negativos. Porque, pues, por ejemplo, ¿quién es la raíz cúbica de menos 1? ¿Qué número multiplicado 3 veces me va a dar menos 1? Pues el menos 1. Ajá. Entonces, por ahí, chequen, no es lo mismo que raíz cuadrada. Raíz cuadrada hay que tener cuidado porque eso solo existe para números mayores o iguales que 0. Bueno, entonces, pues esta ya la puedo cancelar.
Y aquí tengo que x1 es igual a x2. Ya. F es inyectiva. 2. F es sobreyectiva. Pues sí, porque ¿quién es la imagen de F? Pues todos los negativos van para negativos, ¿no? Es x al cubo. Todos los positivos van para positivos, o sea, va a cubrir toda la parte de los xy's, tanto negativos como positivos. Recuerden, para ver qué es sobreyectiva, pues hay varias formas. Pueden graficarla y ahí claramente se ve, ¿no? Pues es solamente la que ya veníamos trabajando, x al cubo, pero ahora le van a subir 3 unidades, más 3, ¿no? Va para arriba. Pues es sobreyectiva, ¿no? Va a tener todos los valores, tanto para negativos como positivos. Entonces, pues ¿quién es la imagen? Todos los reales, ¿eh? Y esta está aquí, ¿no? La imagen es todo esto, todos los reales. Bueno, si es sobreyectiva. Por lo tanto, F es biyectiva. Por lo tanto, F tiene inversa. ¿Y quién es? ¿Quién es F a la menos 1? Ah, pues recuerden que les dije, tengo esta así, entonces mi f de x es igual a x al cubo más 3, pues yo tengo que y es igual a x al cubo más 3 y vamos a despejar x, ¿no? Entonces, y menos 3 es igual a x al cubo, por lo que x es igual a raíz cúbica de y menos 3. Ok, bueno, yo propongo que es esta. ¿Qué debe de cumplir? Recuerden, debe de cumplir estas condiciones para que sea la inversa. Que f seguida de f a la menos 1 es la identidad en x y f a la menos 1 seguida de f es la identidad en y, ¿no? Entonces, pues vamos a comprobarlo. ¿Quién es f a la menos 1, círculo f, que se lee f seguida de f a la menos 1, de x es igual a f a la menos 1 de f de x, que es igual a f a la menos 1. ¿Quién es f de x? X al cubo más 3. Y ahora vamos a aplicarle f a la menos 1, ¿no? Que esta es la candidata. Entonces, vamos a aplicarle f a la menos 1. Entonces, vamos a ponerle raíz cúbica de x al cubo más 3 menos 3, ¿no? Entonces, este se va con este. Entonces, tengo raíz cúbica de x al cubo. Esto es x, ¿no? ¿Y quién me dio? Ahora que tengo de f a la menos 1 seguida de f. Esto es f de f a la menos 1 de y. Esto, que es igual a f de raíz cúbica de y menos 3. ¿Y quién es f de raíz cúbica de y menos 3? Pues, ¿dónde está lo de adentro? Lo sustituyo en f. Aquí tengo f de lo que tenga aquí adentro, pues lo sustituyo aquí. Esto se cancela con esta. Y menos 3
más 3, que es igual a y. Entonces, pues, ¿qué acabamos de probar? Que f seguida de f a la menos 1 es la identidad, que es x, y f a la menos 1 seguida de f es la identidad de y, que es y. Por lo tanto, pues, esta es la inversa, ¿no? Entonces, recuerden, para cuando ya probé que es biyectiva, por lo tanto, tiene su inversa. Ok, pues, ¿quién es la inversa? Pues, de aquí voy a tratar de despejar x para ver quién es la inversa. Ok, bueno, pues esta es mi candidata. Entonces, pues vamos a probarlo. Vamos a denotarla como f al menos 1 de y y vamos a probar estas dos condiciones. ¿Se cumplen? Ah, bueno, entonces por lo tanto, f a la menos 1 raíz cúbica de y menos 3 es la inversa de f. Ok. Tengo ahora esta función. Definida por la regla f de x igual a 3x menos 2 sobre x menos 1. Y me pueden calcular la inversa, si es que existe. Ah, pues entonces voy a probar primero que existe, ¿no? Entonces hay que ver qué es biyectiva para que exista la inversa. ¿Qué necesito para que sea biyectiva? Que sea inyectiva y sobreyectiva. Entonces vamos a probar primero qué es inyectiva. Entonces me tomo 2 x1, x2 en R y supongo que f de x1 es igual a f de x2. Entonces, 3x1 menos 2 sobre x menos 1 es igual a 3x2 menos 2 sobre x2 menos 1. Entonces, recuerden, producto cruzado, esto es x2 menos 1 por 3x1 menos 2 es igual a 3x2 menos 2 por x1 menos 1. Este multiplica aquí y este multiplica acá. Hacerlo por acá para que se note. Entonces, otra vez el producto. 3x2 por x1 menos 2x2 menos 3x1 más 2 es igual a 3x2 x1 menos 3x2 menos 2x1 más 2. Este se va con este se va con este, y paso todos los x1 de un lado y los x2 del otro. Entonces aquí tengo, este lo paso para acá. 3x2 menos 2x2 es igual a 3x1 menos 2x1. Entonces, 3x2 menos x2 menos 2x2 y acá lo mismo. Ya probé que es inyectiva. Me tomo dos imágenes iguales y voy a demostrar que sus preimágenes son iguales. Es inyectiva. Ahora 2. Vamos a ver qué es sobreyectiva. Entonces, ¿quién es la imagen de F? Este yo lo puedo obtener checando primero.
su gráfica. Ok, pero digamos que también puedo hacerlo de otra manera. Vamos a checar dónde se indefine la imagen. Es decir, si yo hago y igual a 3x2, perdón, a 3x menos 2 sobre x menos 1 y voy a despejar x. Ahorita vamos a ver por qué. X menos 1 por y es igual a 3x menos 2. Entonces, xy menos y es igual a 3x menos 2. Paso los x de un lado. Xy menos 3x es igual a y menos 2. Entonces, x factorizo y menos 3 es igual a y menos 2. Por lo que x es igual a y menos 2 sobre y menos 3. Entonces, mi imagen se va a indefinir en 3. Es decir, en menos 1 yo sé que f se indefine, ¿no? En x igual a 1. Es decir, sobre esta recta, cuando x vale 1, ahí se van a definir, ahí se van a ir pegando los puntos de mi gráfica, pero no van a tocar esta línea recta. Y en 3, ¿no? Cuando y vale 3. Entonces por acá está el 3. Por acá sí. Entonces, en esas rectas es donde se va a indefinir mi gráfica. Ajá. Entonces, si ustedes dan unos valores, no sé, por acá o por acá, entonces yo sé que aquí va a haber los valores de aquí, cada que se acerquen a esta recta, se van a ir pegando, pegando. Y también de acá, porque estos son los puntos donde hay conflicto. Por ejemplo, en x, cuando x vale 1, pues los puntos van a venir así. Así más o menos. Y en esta posición así. Ajá. Entonces, si ustedes evalúan un punto, seguramente va a estar acá arriba de esta recta. Entonces, esta es otra idea para darse de cómo es la imagen. Entonces, su imagen van a ser todos los reales menos el 3, porque ahí se van a indefinir. Acá, cuando y vale 3. Por lo tanto, la imagen son todos los reales menos el 3. Entonces, aquí se indefine en 1, cuando en x, pero en y se van a indefinir aquí en 3. Vamos a graficarla. Si ustedes pueden ver, vamos a ponerla. Cuando x vale 1, aquí se va a indefinir por esta. Y si yo despejo mi x, pues es como si la pusiera en función x en función de y. Entonces, si ustedes voltean si giran su cabeza a unos 90 grados, se van a ver que es como si yo pusiese a y en función de x. Entonces, en esta recta donde vale 3, se va a indefinir y los valores se van a ir pegando cada vez más a estas rectas. De aquí claramente todas van a tener imagen, excepto en 3, cuando y vale 3. Entonces, ¿quieren la imagen? Pues todos los valores estos, ¿a dónde va? Es biyectiva. Por lo tanto, F es biyectiva. Bueno, entonces, si es biyectiva, ¿quién es la inversa?
Pues de hecho ya hasta lo hicimos. ¿Quién es f a la menos 1? Bueno, pues aquí pues ya el trabajo ya lo hice un paso antes. Entonces vamos a proponer f a la menos 1 como y menos 2 sobre y menos 3. Ok, bueno, pues hay que probarlo, ¿no? F a la menos 1 seguida de F a que es igual esto. Bueno, entonces hay que probar F de y menos 2 sobre y menos 3. Esto es igual a 3 por y menos 2 sobre y menos 3 menos 2 sobre y menos 2 sobre y menos 3 menos 1. Donde aparece aquí algo, pues voy a sustituirlo. Ok, pues esto es igual a 3y menos 6 sobre y menos 3 menos 2 sobre y menos 2 sobre y menos 3 menos 1. Esto es igual a 3y menos 6 menos 2y menos 3 sobre y menos 3 sobre y menos 2 menos y menos 3 todo sobre y menos 3. Esto, el 1 sobre y menos 3, es como si fuera una constante que está multiplicando tanto arriba como abajo, ¿no? Si yo aquí factorizo 1 sobre y menos 3, tanto de aquí como de acá, pues es una constante que está multiplicando tanto arriba como abajo. Por eso es que los puedo cancelar. Esto es 3y menos 6 menos 2y más 6 sobre y menos 2 menos y más 3. Esto que es igual, este se va con este, 3y menos 2y es y, este se va con este, 3 menos 2 es 1. Es igual a y. Pues ya probamos que me dio la identidad de y, ¿no? Aquí está. Ya probamos que f a la menos 1 seguida de f me dio la identidad de y. Bueno, pues la otra, para ahorrarnos tiempo, les aseguro que f a la menos 1 de f de x les va a dar x. Y hay que hacer unas cuentas similares. Entonces, pues, ¿quién es la inversa de y? Pues, y menos 2 sobre y menos 3. Esa es la inversa. Entonces, recuerden, cuando les pide calcular la inversa, primero hay que checar lo primero. ¿Existe su inversa? ¿Cómo pruebo que existe? Probando que es biyectiva. ¿Cómo pruebo que es biyectiva? Que sea inyectiva y sobreyectiva. Y ya, de ahí nos vamos.